Gracias. Familia, buenos días. Qué gusto verlos. Amigos también, personas que vienen por primera vez. Es un gusto, para mí es un privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Es mi segunda ocasión para predicar, para exponer la palabra de nuestro Señor. Y créanme que lo hago con mucho gusto, con mucha responsabilidad, pero también con mucho temor, sabiendo que voy a rendir cuentas de todo lo que diga el día de hoy. Pero bueno, gracias a Dios por un domingo más, gracias a Dios. Siempre me gusta recordar esta idea de que hoy la Iglesia Universal, todos los que hemos sido salvados, todos los que creemos en el nombre de nuestro Señor, nos reunimos en todo el mundo para adorarle, para exaltar su bendito nombre. Y bueno, Robert Murray McCheyne, un joven puritano que yo admiro mucho, decía que el domingo es el día de los días de la semana. Y él recalcaba que un sermón puede durar poco más de una hora, pero la realidad es que nuestra vida está predicando el resto de la semana. Entonces, que lo que escuchemos hoy, familia, realmente podamos vivirlo, podamos ser transformados por ello y podamos vivirlo en lo que resta de la semana. Así que vamos en oración ante la presencia de nuestro Señor, con humildad, con temor, con reverencia, pero sobre todo recordando y teniendo este entendimiento que estamos delante del Creador, del sustentador de todo. Pongamos este tiempo nuevamente en sus manos, sobre todo esta prédica, y que sea su Santo Espíritu el que nos redarguya de todo pecado. Acompáñenme a hacer una breve oración. Bendito Padre Celestial, Padre, te reconocemos por quién eres tú, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios magnífico, un Dios sorprendente, pero sobre todo un Dios santo, 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 Señor. Reconocemos que estás por encima de todo y de todo, Señor. Reconocemos tu supremacía. Reconocemos a nuestro Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada y no merecemos nada, Señor, pero todo lo que tenemos y que estemos aquí es por pura gracia, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que nos des un arrepentimiento genuino y te ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que tu palabra sea expuesta, para que nos muestres tu gloria, que nos muestres la gloria de nuestro Señor Jesucristo en tu palabra y sobre todo que seamos transformados por ella, Señor. Padre, que en todo el mundo se predique, se exalte y se alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme abriendo sus Biblias. Vámonos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, por favor. Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Como saben, aquí en Doxa utilizamos la versión NBLA, pero no hay problema si tienen Reina Valera, otras versiones, ¿no? De todos modos, para los que no traen Biblia, me parece que va a estar apareciendo en pantalla para que podamos dar seguimiento a la lectura, ¿vale? Bueno, dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea de enfrente, y luego que entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha sentado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Fueron y encontraron un pollino atado en la puerta, fuera de la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Trajeron el pollino a Jesús, le echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Y muchos tendían sus mantos por el camino y otros tendían ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de mirar todo alrededor, se fue a Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Hace 3 años, familia, en el 6 de mayo del 2023, para ser exactos, el mundo entero tenía los ojos puestos en Londres. Millones observaban un evento que no ocurre con mucha frecuencia, que era la coronación de un nuevo rey. En este caso fue el rey Carlos III. Las calles estaban repletas de gente. La gente esperaba por horas el paso del carruaje real y la llegada de un nuevo rey.
Había una gran expectativa y mucha emoción en el ambiente. Todos los medios de comunicación, no sé si ustedes lo recuerdan, estaban atentos a cualquier cosa que estaba sucediendo en ese momento. Todo estaba cuidadosamente preparado. Había vestiduras reales, había joyas, había diamantes, guardia real, el carruaje dorado, militares y una corona de oro sólido que pesa poco más de 2 kilos, que ha pasado por muchas generaciones. Nada de ahí es casual. Cada detalle tenía un propósito en específico. Comunicar que un nuevo rey está siendo establecido. Comunicar su reinado. Comunicar su poder, su soberanía, su liderazgo y su dirección. Comunicar que esa nación y que sus habitantes tienen a un nuevo líder soberano que los guiará y cuidará de ellos. Nadie dudaba de lo que estaba ocurriendo. No hay confusión, nadie se pregunta cuál de todos será el rey. Todo es ostentoso, todo es llamativo, todo tiene un orden, todo es poder visible. Pero ahora vamos a cambiar la escena. No estamos en Londres, estamos en Jerusalén. Aquí no hay coronas de oro, no hay un trono, no hay un ejército, hay un pollino, hay hombres comunes, hay una multitud como cualquier otra. Algunos ponen sus mantos sobre el suelo, otros cortan ramas y comienzan a gritar, ¡Hosana! Y aunque esta escena es totalmente distinta a lo que les acabo de contar que pasó en Londres, es infinitamente más gloriosa. Porque no estamos viendo a un rey temporal, no estamos viendo a un rey que tarde o temprano va a morir y tiene que venir otro. Estamos viendo al rey creador de todo, estamos viendo a un rey eterno. Y es aquí donde hay que detenernos por un momento. Porque si solo vemos la escena superficialmente, lo que acabamos de leer en el Evangelio, podríamos pensar que esto simplemente es una celebración espontánea, una multitud emocionada, un momento especial, una especie de desfile religioso momentáneo. Pero no es eso. Nada de lo que está ocurriendo aquí, en Jerusalén, en el Evangelio, es casual. Nada está siendo improvisado. Nada está fuera de control. Mientras la multitud está reaccionando y gritando, emocionada, nuestro Señor está dirigiendo. Mientras la gente está celebrando, Cristo está cumpliendo un plan mucho más grande y eterno. Y eso es exactamente lo que comenzamos a ver desde el primer versículo. Antes de los gritos, antes de los mantos, antes de las ramas, hay un rey que está organizando cada detalle. Y quisiera que este sermón pudieran recordarlo con su idea principal, que para poder adorar y servir correcta y verdaderamente al rey, debemos conocer verdaderamente quién es este rey. Acompáñenme entonces al primer punto de nuestro sermón de hoy. El rey tiene una autoridad absoluta. Aquí vemos que comienza con Jesús dando instrucciones muy específicas. Dice la palabra, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea de enfrente y luego que entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha sentado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ahora aquí tenemos algo interesante, familia. Jesús describe con precisión el lugar, el animal, la condición del animal, la reacción de las personas, incluso la respuesta que deben de dar. Y cuando los discípulos obedecen, todo sucede exactamente como Él lo dijo. Hermanos, aquí podemos ver que con nuestro Señor no hay coincidencias, hay autoridad, hay omnisciencia. Jesús no está improvisando, no está reaccionando a ver qué es lo que va a hacer conforme los eventos se van desarrollando. No está adaptándose a la situación. Él está dirigiendo cada detalle. Y esto es crucial para entenderlo. Porque muchas veces pensamos en la cruz como si fuera una tragedia inesperada, como si las cosas se hubieran salido de control, como si Jesús hubiera sido víctima de unas circunstancias que escaparon de su control. Pero este pasaje nos está mostrando lo contrario.
Desde antes de entrar a Jerusalén, Cristo ya estaba gobernando la escena. Cristo ya estaba teniendo el control de lo que iba a pasar, en el orden en el que iba a pasar y lo que iban a decir. Nada de lo que ocurrió en esta última semana de nuestro Señor fue accidental, familia. Ni la traición, ni el arresto, ni el juicio, ni la crucifixión. Todo está bajo la autoridad de nuestro Señor. Y hay una frase que debe llamarnos mucho la atención, familia. En el versículo 3 lo podemos ver. El Señor lo necesita. No dice, vayan y pregunten si de casualidad se los podrían prestar. No dice, a ver si no hay problema, a ver si de casualidad encuentran por ahí un animal con estas características. No, dice el Señor lo necesita. Y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque Él tiene derecho. Porque Él es dueño de todo. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, ese animal, ese pollino, no era realmente del dueño, era del Señor. Y lo mismo aplica para hoy. Tu vida, tu tiempo, tu familia, tus planes, tus deseos, todo lo que tú tienes no es tuyo realmente, le pertenece al Señor. Cristo no solo es el Salvador, es el Señor de todo y es el Señor de tu vida. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque muchos queremos un Jesús que nos ayude, que nos bendiga, que nos provea, que nos libre del mal, que nos dé una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no queremos un Jesús que nos gobierne. No queremos un rey que nos gobierne. No queremos un Dios que nos diga qué hacer, cómo hacerlo. Queremos hacerlo a nuestra manera, familia. Y el día de ayer escuché un comentario muy atinado sobre esto. Decía un hermano, muchas veces oramos al Señor diciendo, hágase tu voluntad, pero que se parezca a la mía. Oramos diciendo, venga a nosotros tu reino, pero no deshagas el mío. Pero con Jesús, con nuestro Señor, no estamos negociando, familia. Él no pide permiso para reinar. Él es rey, familia. Él es el Señor de todo. Y hermanos, nada en nuestra vida, teniendo entendimiento de esto, nada en nuestra vida escapa del control de nuestro Señor. Ni lo grande ni lo pequeño. Y esto debería de producir en nosotros dos cosas. Humildad para reconocer que el Señor es Señor por sobre todo. Y confianza, porque sabemos quién está al control de todo. El mismo rey que dirigió su entrada a Jerusalén es el mismo rey que hoy está gobernando absolutamente todo. No hay un solo minuto, no hay un solo segundo, no hay un solo rincón, no hay un solo espacio en el que tú puedas decir, aquí no entra Dios, aquí no está Dios. Y cuando somos conscientes de eso, familia, nos debemos de sentir en paz, con confianza, sabiendo que si estoy pasando por esto, Dios está detrás. No entiendo por qué, no entiendo cuál es la razón, no entiendo cuál es el propósito, pero sé que Dios está detrás. Ahora miremos el contraste que comienza a surgir en el texto. Mientras nuestro Señor está demostrando autoridad absoluta, mientras Él está controlando cada detalle, mientras Él actúa como rey, la multitud empieza a reaccionar. Y lo que sigue ahora es que no todos responden correctamente a ese rey. Vayamos siguiendo la lectura. Pasamos al segundo punto, que es el rey que es recibido con adoración superficial. Regresemos a la palabra, al Evangelio, y nos dice el versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y aquí hay un problema, familia. La gente lo reconoce, la gente lo alaba, la gente lo exalta, pero sigue sin entender
realmente quién es Él. Ahora, ¿cómo es que llegó nuestro Señor hasta este punto? Debemos recordar todo lo que nuestro Señor, lo que Jesús había hecho hasta este momento. Jesús había sanado leprosos en Marcos 1, demostrando su poder sobre la enfermedad. Jesús había echado fuera demonios en Marcos 5, demostrando su poder sobre las tinieblas. Jesús había calmado la tormenta en Marcos 4, demostrando su poder sobre la naturaleza. Jesús había alimentado multitudes en Marcos 6 y Marcos 8, demostrando su poder sobre los recursos. Y algo clave, Él había resucitado a Lázaro, demostrando su poder sobre la muerte. Entonces la multitud no está reaccionando a un desconocido, está reaccionando a un poder real, a un poder que ellos habían visto, que habían sido testigos, y estaban recibiendo a este personaje, a este rey que había demostrado un poder sobrenatural. Ahora recordemos que el pueblo judío vivía bajo una opresión romana, y ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador que principalmente hiciera lo siguiente. Primero, un Salvador que derrotara a Roma, un Salvador que restaurara el reino de Israel y un Salvador que reinara como hijo de David. Esto lo toman el pueblo judío de promesas y profecías como en 2 de Samuel 7, versículos del 12 al 13, que dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono de su reino para siempre. Otra profecía muy conocida en Isaías 9, versículos del 6 al 7. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Muchas profecías de la mano de estas dos que acabo de leer eran el sustento, eran esas promesas que el pueblo estaba esperando. Entonces, cuando ven a Jesús con poder, con autoridad, con una fama creciente, piensan lógicamente: este es el que nos va a liberar. La multitud, al menos en parte, está reaccionando correctamente. Jesús está cumpliendo Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. ¿Cómo viene? Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Nuevamente, familia, aquí vemos cómo todo en la mente del pueblo judío se está juntando para decir: este es el que nos va a liberar. Este es el que va a derrotar a Roma y nos va a establecer en un reino aquí, específicamente en la tierra. Es la esperanza del hijo de David, como lo podemos ver en 2 de Samuel. Ellos están viendo un rey, ellos están viendo un Mesías, ellos están viendo un libertador. Pero lo malo es que solo están viendo una parte del cuadro. Porque cuando Jesús entra, la multitud extiende sus mantos, corta ramas, grita hosana. Y esto no es casualidad, porque están actuando como si estuvieran recibiendo a un rey conquistador. La palabra hosana, citando Salmos 118, 25 al 26, dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Hosana, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Hosana, sálvanos, ¿cuándo? Ahora. Pero aquí está el problema, familia. Porque aquí vemos lo que ellos están pensando. Ellos están esperando un reino político. Ellos están esperando una restauración nacional. Ellos están esperando una liberación de Roma. En otras palabras, están reconociendo a Jesús como rey, pero no como el rey que realmente es. Y aquí está lo interesante, mis hermanos. Todo lo que están diciendo es teológicamente correcto. No hay error. Tiene sustento en las Escrituras, tiene sustento en el Antiguo Testamento. Ellos sabían las profecías que se habían dicho. Y Jesús sí, efectivamente, sí es el que viene en el nombre del Señor.
Jesús sí es el heredero del trono de David. Jesús sí es el rey prometido. Pero su problema no es lo que dicen, es lo que entienden. Porque su adoración está basada en expectativas equivocadas. Ellos quieren un rey que resuelva sus problemas inmediatos, quieren un rey que cambie su situación política, quieren un rey que les dé libertad externa, quieren un rey que les dé paz, pero no están buscando arrepentimiento, no están buscando perdón de pecados, y mucho menos están buscando reconciliación con Dios. Y este texto, familia, no solo describe a la multitud, nos describe a nosotros. Mis hermanos, hemos sido testigos de que es posible cantar, es posible levantar manos, es posible emocionarse, es posible decir las palabras correctas. Y aún así no conocer verdaderamente a nuestro Señor. La emoción no es evidencia para nada de una conversión genuina. Esa multitud que gritaba Hosana, esa multitud que adoraba y clamaba a nuestro Señor, en pocos días, al ver que Él no era lo que ellos esperaban, ellos volvieron a gritar, pero ahora gritaban, crucifícalo. Los mismos labios, las mismas personas, la misma ciudad. ¿Qué fue lo que cambió, familia? Sus expectativas no fueron cumplidas. Cuando Jesús no hizo lo que ellos querían, lo rechazaron. Y esto sigue pasando hoy en día. Y esto seguirá pasando. Muchos siguen a Cristo mientras les va bien, mientras sienten emoción, mientras reciben bendición. Pero en el momento en el que Cristo no cumple sus expectativas o no responde como ellos quisieran, se enfrían, se alejan, lo rechazan. Pero esto es porque en realidad no queríamos a Cristo. Querían o queríamos lo que Cristo podría darnos. Y esto nos recuerda a Mateo 16. Y la pregunta aquí es para nosotros, mis hermanos. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un gran maestro? ¿Un accesorio para limpiar tu conciencia? ¿Un buen hombre? ¿O es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Salvador y tu Señor? Mis hermanos, la fe superficial siempre va a colapsar. Siempre. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez pronto, pero siempre va a colapsar. Y esto es porque está fundamentada en la arena. Y aquí deberíamos de ponernos a pensar en qué está fundamentada nuestra fe. Primero, ¿quién decimos que es el Señor? Y sobre esa base, dependiendo de lo que contestemos a esa pregunta, será la base de nuestra fe. Y dependiendo de cuál sea la base de nuestra fe, es la seguridad que tendremos. Si estamos sustentados o fundamentados en la arena, o estamos fundamentados en la roca. Ahora, continuando con nuestro pasaje, vemos que el texto da un giro muy interesante. Después de toda esta emoción, después de los gritos, después de la celebración, vemos que ocurre algo no inesperado, pero sí, al menos mientras estaba preparando este mensaje, fue algo que llamó mucho mi atención. Y entramos al punto 3, familia, que es el rey que confronta el corazón humano. Dice Marcos 11:11, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de mirar todo alrededor, se fue a Betania con los 12,
siendo ya la hora avanzada. Después de todo lo que acabamos de ver, Jesús entra en el templo, Jesús observa y se va. Él no toma el trono, Él no confronta a Roma, Él no inicia una revolución, Él no inicia un movimiento para levantarlos a todos y que vayan en contra de Roma. Él solo observa y se retira. Y a simple vista podría parecer un texto que no tiene importancia. Pudiera parecer un detalle pequeño, un detalle insignificante, pero realmente no lo es, familia. Porque aquí vemos algo mucho más profundo. Vemos que Jesús, que nuestro Señor, no es impresionado por la emoción externa. Él no está impresionado por las alabanzas que recibía. Él no está emocionado e impresionado por las cosas que gritaban. Mientras la multitud estaba celebrando, nuestro Señor estaba evaluando. Porque lo que encontró no fue fe verdadera. Porque si lo fuera, no lo hubieran rechazado días después. Hermanos, esto nos recuerda algo solemne. Podemos impresionar a las personas con nuestra falsa piedad. Podemos impresionar y dar falsas apariencias de conocimiento teológico. Podemos impresionar y dar falsas apariencias de fe, de confianza en el Señor. Podemos saber mucha Biblia, podemos saber muchos versículos de memoria, pero no podemos engañar a nuestro Señor. Podemos aparentar devoción, pero nuestro Señor es quien ve la realidad. Podemos estar incluso en medio del pueblo de Dios, podemos estar incluso en medio de la iglesia, cantar, servir, participar, predicar, aconsejar, y aún así tener un corazón lejos de Él. Y esto nos debe de llevar a una verdad incómoda, pero muy necesaria, familia. Toda esa gente que lo alabó, toda esa gente que lo reconoció como el Mesías, como el Salvador que los iba a liberar de la opresión, toda esa gente que lo exaltó, toda esa gente tuvo su oportunidad. El rey estaba delante de ellos. El rey era visible, Cristo era visible, era accesible. Cristo estaba presente. Pero aún así no lo reconocieron correctamente. Familia, no hay tragedia más grande que esta. Tener al rey cerca y no conocerlo realmente. No hay tragedia más grande que llegar al final de nuestros días, porque todos nosotros lo haremos algún día. Todos los que estamos aquí vamos a morir algún día. Y es una verdad dura, es una verdad fuerte, pero es una verdad. Todos vamos a morir algún día. Y vamos a estar frente a Él. Y qué tragedia y qué triste va a ser llegar a ese día y saber que hemos desperdiciado nuestra vida, que hemos vivido falsamente el Evangelio, que hemos vivido falsamente para Dios y por Dios. Familia, quisiera darles algunas aplicaciones finales de este breve texto que acabamos de leer, empezando la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y este texto y todo lo que les acabo de leer, creo que nos podría llevar a tres cosas principales. Primero, examinar nuestra fe. Dice 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Familia, no se pregunten nada más, ¿voy a la iglesia constantemente? ¿Conozco la sana doctrina? No se pregunten, ¿cuántos cursos tengo? ¿Cuántos versículos me sé de memoria? Pregúntense, ¿he sido transformado realmente? ¿Estoy siguiendo a Cristo por quién es Él? ¿Lo conozco realmente? Si alguien viene y me predica, ¿sé distinguir el verdadero evangelio de un falso evangelio?
Si alguien viene y me predica un Cristo, ¿sé distinguir al Cristo que me está predicando o al Cristo verdadero? Volvemos a lo mismo, familia. Podemos engañar, podemos fingir, podemos aparentar muchas caras. Pero Dios lo sabe todo, familia. No se trata de impresionar a la gente, y mucho menos a nuestro Señor. ¿Estamos siguiendo a Cristo por lo que puede darnos? ¿Por qué soy y por qué me llamo cristiano? ¿Cuál es el fundamento de mi fe? Otra de las aplicaciones que podríamos sacar de este texto es que recordar que Cristo vino a salvarnos del pecado y a darnos vida eterna, no a cumplir nuestros deseos. Llegado al punto anterior, hay que ser conscientes de que Cristo no vino solo a mejorar tu vida y solucionar tus problemas terrenales. La Biblia no se trata de ti, mi hermano. La vida incluso no se trata de ti. Nada se trata de ti. Esta no es para vivir tu mejor vida. Esto no es para que se cumplan tus sueños. Y puede sonar fuerte, puede sonar duro, pero la Biblia se trata de Cristo. La vida se trata de Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo se trata de Cristo, familia, y de su gran misericordia y gracia, porque Él decidió incluirnos en ese plan para su gloria. Pero nosotros no somos los personajes principales. Cristo vino a salvarnos del pecado y a salvarnos de Él mismo, de su ira. Solo hay dos destinos, familia: el cielo o el infierno. Y todos los que estamos aquí iremos a uno de esos dos lugares. A uno iremos por gracia y a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y al otro se irá por voluntad propia, por confiar más en nuestra propia sabiduría, por confiar más en nuestra bondad, por confiar más en nuestras obras, por confiar más en cualquier otra cosa que en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces mi invitación, familia, y mi tercera aplicación es: ríndanse, ríndanse al Rey verdadero. No al Cristo que imaginamos, no al Cristo que puede cumplir nuestros deseos, no al Cristo que es consecuente con el pecado, no al Cristo que podemos moldear a nuestra manera, sino al Cristo que es Rey, aquel que tiene todo el poder y la gloria, aquel que tiene todo bajo control, aquel que conoce todo, aquel que es por sobre todas las cosas y aquel que ha dado su vida por rescate de muchos. Familia, yo no puedo acercarme a la Biblia y leer su palabra buscando en qué cosas puedo salirme con la mía, buscando qué cosas no dice específicamente, buscando qué cosas sí puedo hacer. Yo me acerco a la Biblia para conocerlo a Él. Yo me acerco a la Biblia para ver que todo versículo me va a llevar a Cristo en algún momento. Yo me acerco a la Biblia para conocer su voluntad. Yo me acerco a la Biblia para conocer su carácter. Yo me acerco a la Biblia para rendirme ante Él, para ser transformado por Él. Yo me acerco a la Biblia para conocer a Cristo como realmente es. Porque el propósito no es cumplir nuestros deseos. Nuestro propósito como cristianos es ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos que pasar por pruebas y si tenemos que pasar por dificultades, sabemos que, como lo veíamos en el principio, Dios está detrás de eso. ¿Por qué? Porque esa prueba, ese momento difícil, nos está haciendo a imagen y semejanza de su Hijo. Y entonces nos vamos a Santiago, que nos dice: gócense en medio de la prueba. Y me voy a gozar porque ahora sé que esa prueba me va a hacer más a la imagen de mi Señor. Y tengo la confianza. Tengo la confianza de que el Señor está detrás de eso. Tengo la confianza de que el Rey, que es Rey sobre todo, está detrás de esa prueba y no es ajeno a mi prueba. Él está viéndome, Él está cuidándome en esa prueba. Y sé que el momento en el que Él me va a quitar esa prueba es cuando yo refleje su rostro. Lo veíamos en Primera de Pedro, familia. Vamos a sufrir, vamos a pasar por pruebas. La fe es pasada por fuego.
para sacar esas imperfecciones, para sacar todo lo que no es correcto, para sacar todo nuestro pecado, para sacar realmente lo que hay en nuestro corazón, que Dios lo limpie. Y es por eso, familia, porque si oramos, y creo que todos de aquí debemos orar, que Dios nos haga la imagen de su Hijo, entonces soportemos las cosas que Dios nos va a hacer o nos va a mandar para hacer a la imagen de su Hijo. El buen pastor cuida de sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Pero ¿cómo vamos a reconocer su voz si no leemos su palabra? Para no alargarme demasiado, familia, me gustaría terminar y hacer énfasis con lo siguiente. La entrada triunfal, familia, no fue el final de la historia, no fue el final de nuestro Señor. Es el inicio de la cruz, es el inicio del evento más impactante en la historia. El rey entró, pero no fue para coronarse, sino para morir voluntariamente. No porque las cosas se salieron de control, no porque no pudo ganarle a los romanos. Él lo hizo voluntariamente, por un propósito mucho más glorioso. Pero aquí también hay algo importante, familia. La primera vez, nuestro Señor vino en humildad. Nuestro Señor vino como el siervo sufriente. Pero la segunda vez, porque volverá, familia, vendrá como el Rey de gloria. Vendrá en todo su esplendor, con toda su gloria. Y hermanos y amigos que nos acompañan, como diría un gran predicador, es extremadamente peligroso para un predicador y para el que se para aquí en el púlpito predicar algo erróneo o falso. Predicar emociones, predicar solo ánimo, predicar para alborotarlos y que se vayan muy animados sin ninguna base bíblica. Y esto es peligroso porque ese predicador va a rendir cuentas delante de Cristo. Si yo predico algo erróneo el día de hoy, para ustedes no tiene ningún peso, ningún valor, pero al final yo seré juzgado. Pero es algo peligroso para la congregación y para los oyentes cuando se predica algo bíblico, cuando se predica la verdad de Dios. Porque ahora la congregación y los oyentes son responsables de lo que acaban de escuchar. Parafraseando al pastor Joel Beeke, en los 27 libros del Nuevo Testamento se mencionan 234 veces el infierno. Si la vida fuera un camino de 27 kilómetros, habría 234 letreros que dirían: este camino lleva a la muerte, cuidado, camino sin salida. ¿Seguiríamos por ese camino? Familia, que esta prédica, que este mensaje sea un letrero más para advertirnos que no todos los caminos llevan a Dios. Que este sea un letrero para recordarnos que solo hay un camino, una verdad y una vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Para advertirnos que solo hay un Cristo, solo hay un Señor. No hay varios Cristos, no hay varios señores, no hay varios dioses, no hay un Dios a tu manera, hay un Dios y el Dios se ha revelado en su palabra, en sus escrituras. Puedes creerlo, puedes no creerlo, pero al final todos vamos a rendir cuentas por estas verdades. ¿Cuántos letreros más necesitamos para rectificar nuestro camino? ¿Cuántos letreros más crees que tendremos la oportunidad de ver antes de que sea demasiado tarde? Es mi deseo, mis hermanos, que conozcamos a Cristo verdaderamente, como el Rey soberano, justo, misericordioso y santo que es. Es mi deseo, familia, y oración, que desde este púlpito y desde la vida de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, no se predique y no se viva otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado y resucitado para salvación de muchos. Familia, es mi deseo que todos los días vivamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores por quien realmente es. Si tenemos algo de qué arrepentirnos, que nos arrepintamos. Si estábamos jugando al cristianismo, que dejemos de hacerlo. Si estábamos jugando con su gracia, que dejemos de hacerlo. Si estamos jugando con su perdón, dejemos de hacerlo.
si estamos jugando con su palabra y predicando, pero detrás estamos siendo alguien totalmente diferente. Cuidado, familia. Cuidado. Es mi deseo, familia, que todos los días vivamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todos los días vivamos como si nuestro Señor Jesucristo nos preguntara personalmente, ¿me amas? Y si lo amamos, familia, entonces guardemos sus mandamientos. Hasta el último de los días, hasta el último de nuestros días, y en todo momento, seamos fieles, familia. Seamos fieles. Acompáñenme a orar, familia. Bendito Señor, tú eres un Dios santo, 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 Señor. No hay varias formas, no hay varios caminos, no hay varias verdades, no hay varias revelaciones. Solo hay una palabra, un camino, un mediador entre Dios y nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos si es que hemos jugado con el título del Rey de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos si Él solo era una parte de nuestra vida. Perdónanos si solo lo tomamos en cuenta los domingos, si solo lo tomamos en cuenta cuando nos va difícil, si solo lo tomamos en cuenta para limpiar nuestra conciencia, si solo utilizamos tu nombre para aparentar ser buenas personas. Padre, hoy sabemos y reconocemos que nuestra vida está en tus manos, que si estamos aquí es porque tú eres misericordioso. Si estamos aquí, no es por coincidencia. Padre, hemos visto en tu palabra que no hay coincidencias. Tú no improvisas. Tú no vas actuando conforme la historia se va desarrollando. Tú ya lo tienes todo previsto. Tú lo tienes todo en orden y controlado. Y Señor, perdónanos, porque aún sabiendo esta verdad, queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra forma, Señor. Padre, transfórmanos, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Quita todo pensamiento, todo deseo, toda conducta, toda palabra que no te dé gloria y honra a ti, Señor. Padre, hoy reconocemos que toda circunstancia en nuestra vida está dictada por ti, está controlada por ti, y nos rendimos ante esa voluntad, sabiendo que tu propósito para nosotros es reconciliarnos contigo, es vivir para ti y por ti. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Rey, porque Él reina, porque Él gobierna, porque no importa toda la maldad que hay en el mundo. Tú reinas, Señor, tú sigues reinando. Y así se desate todo el infierno, estamos confiados y firmes, porque tú reinas. Porque tú eres un Dios benevolente, un Dios misericordioso, un Dios paciente. Y tú reinas, Señor. Padre, permite que esta palabra nos transforme. Permite que podamos vivir para ti. Permite que podamos conocerte a través de tu palabra. Permite que realmente vivamos una vida diferente al mundo. ¿Qué caso tiene, Señor? ¿Qué caso tiene alabarte, bendecir tu nombre un domingo, vivir el resto de la semana como si no te conociéramos, Señor? Padre, ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo. Ayúdanos a conocer lo que te agrada y lo que no te agrada y vivir conforme a ese estándar, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Acompáñanos en esta semana y que todo sea conforme a tu voluntad y no la nuestra. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.